Un guión de radio o guión radiofónico es un texto donde se colocan las pautas o acotaciones que se seguirán durante una emisión de radio. Este guión es una herramienta que permite planificar lo que se discutirá en el programa, teniendo en cuenta varios elementos como los cortes publicitarios, los sonidos y los interludios musicales. El objetivo de los guiones de radio es facilitar el desarrollo de los programas y servir de guía a los locutores, es decir, a los presentadores. De esta manera, los oyentes pueden recibir de forma eficiente la información que los comunicadores desean transmitir. Es importante resaltar que no existe una estructura única para realizar un guión de radio. Esto sucede porque hay varios estilos de guión, que dependerán del tipo de contenido que desean abordar. Por ejemplo, un guión puede ser periodístico, musical o dramático, radionovelas, series, entre otros. Asimismo, en ocasiones las presentaciones de radio se basan en la improvisación o en la participación del público. Esto implica que la estructura del guión es mucho más ligera y utiliza un esquema abierto. En conclusión, la estructura de un guión radiofónico no es rigurosa, ya que puede estar sujeta a cambios de acuerdo con el tema o la perspectiva que se le desea dar. Sin embargo, todo guión de radio utiliza una serie de vocablos y está conformado por algunas de las partes que se expondrán a continuación. Características del guión de radio. Es un libreto organizado. Un guión de radio funciona como una especie de libreto donde se colocan de forma organizada los pasos a seguir durante la emisión. Un libreto es un escrito conciso que lleva las indicaciones a los diálogos que serán necesarios durante el programa. Un ejemplo breve de libreto puede ser el siguiente. Música de inicio a los 20 segundos. Introducción del locutor. Hola, bienvenidos una vez más al programa de hoy. Mi nombre es Eduardo López y estamos a 10 de marzo de 2020. Vamos a comerciales y luego retomamos las noticias más importantes. Comerciales durante 15 segundos. Como se aprecia en este ejemplo, los libretos de radio contienen información referente a los sonidos, la música, las palabras del locutor e incluso los comerciales y publicidad. Evita confusiones. Un guión de radio se caracteriza por evitar posibles confusiones, ya que su estructura organizada permite que tanto los locutores como los productores se mantengan enfocados en el programa. Es decir, los guiones de radio hacen que los programas se desarrollen de forma fluida, evitando las divagaciones u otros elementos inapropiados que dificulten la comprensión de lo que se desea transmitir. Por ejemplo, si un programa de radio no utiliza guión, el locutor podría desviarse del tema. Esto ocasionará confusión o desagrado en los oyentes. Asimismo, la falta de guión podría ocasionar que la música se colocara en un momento inadecuado o que se olvidara colocar los comerciales. Aunque existen programas basados en la improvisación, de todas formas siempre se usa un libreto donde se coloquen las pautas generales. Está dividido en 3 segmentos. Generalmente, los guiones de radio están divididos en 3 segmentos o columnas. En el primero se coloca el tiempo o duración de los bloques del programa. Ejemplo, de 10:40 a 11:20 de la mañana o 20 minutos. En el segundo se colocan las actividades que realizará el operador técnico, tales como colocar la música, los efectos sonoros, entre otros. Por último, en el tercer segmento se colocan los temas que tratarán los locutores. Ejemplo, entrevista con el cantante Ricardo Montaner. Tipos de guiones de radio. Dramáticos. Son aquellos guiones de radio destinados al entretenimiento artístico, por lo que se usan en las radionovelas, radioteatros, cuentos, fábulas y monólogos. Periodísticos. Son los guiones de radio más comunes. Su objetivo es proporcionar información importante y actualizada a los oyentes sobre cualquier tema: economía, política, educación, entre otros. Están constituidos por crónicas, boletines, entrevistas, reportes, encuestas, entre otros. Musicales. Son guiones cuyo
cuyo objetivo es promover un determinado género musical o un autor en particular. Son usados principalmente en programas de debates musicales o durante los estrenos de los artistas actuales. Asimismo, los guiones de radio también se pueden clasificar según la manera en la que se distribuyen la información. Literarios. Los guiones literarios son aquellos que se enfocan en el contenido que tratarán los locutores, dejando de lado las acotaciones técnicas. Técnicos. En estos guiones, el enfoque principal está en los elementos técnicos. Por esta razón, no se le da mucha importancia al contenido verbal, es decir, aquel tratado por los locutores, sino que más bien se enfoca en otros aspectos como el sonido, el volumen, entre otros. Técnico-literarios. Estos guiones son una combinación de los dos tipos anteriores. En ellos se especifican tanto los elementos de contenido verbal como los aspectos técnicos. Partes del guión de radio. Generalmente, un guión de radio se estructura de la siguiente manera: sonido inicial o sintonía. En esta parte se colocan un conjunto de sonidos o de notas musicales que le sirven al oyente como indicativo de que está sintonizando un programa en particular. La sintonía puede repetirse en varias ocasiones a lo largo de la emisión. Títulos fijos o careta. La careta se puede definir como una prolongación de la sintonía. En ella se colocan los títulos o los créditos del programa. Puede ir acompañado de una pieza musical. Intervención breve o indicativo. En este apartado se mencionan los nombres de los locutores y el título del programa. Asimismo, suele incluir la fecha o la hora exacta, si el programa está siendo transmitido en directo. Por ejemplo, aquí nos encontramos con Ernesto González y mi persona Beatriz Peña. Le recordamos que esto es entrevista musical y lo está sintonizando a las 12:30 del mediodía. Presentación o entradilla. En la entradilla, el presentador o locutor anuncia los temas que se tratarán en el programa de ese día. Secciones. Son los apartados en los que estará dividido el programa. Por ejemplo, primero está la sección de noticias políticas, luego el apartado de economía y por último, la sección de deporte o cultura. Cuñas o montajes sonoros. Las cuñas son una especie de montajes cortos y sonoros que sirven para darle publicidad a un determinado producto o servicio. Espacios independientes o microespacios. Son secciones del programa que cuentan con contenidos o enfoques independientes, los cuales son integrados en el programa. Un ejemplo de microespacio podría ser la breve opinión de un locutor sobre un tema de la actualidad. Separaciones o cortinillas. Las cortinillas funcionan como separaciones entre las secciones. Por lo general, solo se usan en programas que fueron grabados anteriormente, es decir, que no fueron emitidos en directo. Efectos musicales o golpes. Esta parte se refiere a los sonidos que se colocan durante la emisión del programa para acentuar una determinada situación o titular. Los golpes también reciben el nombre de puntos. Ejemplos de guiones radiofónicos. Ejemplo 1. Programa Mañanas Curiosas. Locutores: Elisa Méndez y Pedro Hernández. Sintonía 50 segundos. Elisa Méndez. Buenos días, queridos oyentes. Estamos una vez más en el programa Mañanas Curiosas para ofrecerles los datos curiosos más interesantes. Los saluda Elisa Méndez desde la emisora 95.6 FM. Pedro Hernández. Muy buenos días, les recordamos que hoy es viernes 21 de marzo de 2020 y son las 8:30 de la mañana. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Los saluda Pedro Hernández. Cortinilla 10 segundos. Elisa Méndez. Comenzamos con el primer dato curioso de la mañana. ¿Sabías que nuestro olor es tan único como nuestras huellas digitales? Así es, cada persona cuenta con un olor distintivo gracias a las feromonas que produce. Golpe, 3 segundos. Ejemplo 2. Programa Noticias del Mundo. Locutor Eugenio Romero. Sintonía, 20 segundos. Eugenio Romero.
Buenos días, querida familia de 99.9 FM. Les habla Eugenio Romero en una emisión más de Noticias del Mundo, exactamente a las 11:30 de la mañana. Antes de comenzar con las noticias más resaltantes de nuestra era, vamos a comerciales y regresamos. Cuña, 30 segundos. Cortinilla, 5 segundos. Eugenio Romero. Comenzamos esta sección con el hecho de que el candidato Joe Biden superó a Bernie Sanders en las elecciones primarias del Partido Demócrata, específicamente en los estados de Arizona, Florida e Illinois. Será interesante conocer la respuesta de Sanders ante tal acontecimiento. Cortinilla, 3 segundos.